Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y bienvenidos al canal de nuevo de Franklin's Homeschool. Hoy estamos con Nico y vamos a hacer un nuevo vídeo y este vídeo es de ciencias. Vamos a seguir con esta serie del cuerpo humano y hoy os traigo el sistema nervioso. Es de los sistemas y aparatos más interesantes de todo el cuerpo y cumple una función súper importante que es la de dar órdenes al cuerpo. Vamos a ver qué esconde este sistema nervioso. El sistema nervioso, aquí estamos. Bueno, si te pregunto, ¿qué órganos tiene el sistema nervioso? Vamos a ver. Tú obviamente me dirías el cerebro, alguno más avispado por allí me diría la médula espinal, pero realmente no nos damos cuenta que no solo son estos órganos, sino que también hay un montón de partes, digamos, pequeñitas, esparcidas por todo el cuerpo, llamados los nervios. Los nervios no son un órgano como tal, pero son también bastante importantes. Son unas ramificaciones de toda la línea de comunicaciones que el sistema nervioso tiene alrededor del cerebro. Pero vamos a ver por qué el sistema nervioso Dios lo ha creado ahí y cuál es su función. Para empezar, vamos a describir qué es el sistema nervioso. Bueno, si no sabes qué es el sistema nervioso y vas a empezar a ver las partes del sistema nervioso, pues a ver, no vas a entender nada. El sistema nervioso es simplemente uno de los aparatos del cuerpo humano. ¿Y cuál es su función? Bueno, simplemente se encarga de dar órdenes a todos los diferentes órganos y células del cuerpo. Nadie manda el sistema nervioso. Si el sistema nervioso dice que algo tiene prioridad, es así. Y no se le puede refutar. El sistema nervioso, como ya mencioné, tiene dos órganos principales, que sería el cerebro y la médula espinal. Y el cerebro y la médula espinal trabajan en conjunto para poder dar órdenes a todo el cuerpo. También trabajan por medio de impulsos nerviosos que llevan la información a todos los lados. Estos impulsos nerviosos contienen unas moléculas llamadas neurotransmisores. Estos neurotransmisores pueden ser de varios tipos y lo que hacen es que van a la velocidad de la luz, o sea, 0,0000000000001 segundo, y llevan la información muy rápido de neurona a neurona o de nervio a nervio. Entonces el sistema nervioso, bueno, esta información los neurotransmisores pueden cargar cualquier tipo de información. Por ejemplo, acelerar el latido del corazón cuando estamos corriendo o haciendo ejercicio, o por ejemplo, abrir la boca, por ejemplo, cuando vamos a comer o tragar. Toda esa información la tiene que dar el cerebro, es como una orden, y la va a transmitir uno o bastantes neurotransmisores a el órgano que necesita hacer la acción para que el órgano la haga, porque el órgano, aparte de los ojos, no ve. Entonces el órgano necesita alguien que le guíe a dónde tiene que ir, y el cerebro, con la información de los ojos, puede decir qué tiene que hacer. Ahora vamos a ver en específico, detalladamente, de qué se compone el sistema nervioso. Entonces, como todos los aparatos del cuerpo, el sistema nervioso pues está compuesto de células, pero no una sola célula, como por ejemplo el hígado con las células hepáticas. El sistema nervioso también tiene varios órganos, de los ya mencionados el cerebro y la médula espinal. Sin embargo, hay otros órganos más pequeños, pero que siguen siendo igual de importantes, que no lo conocemos muy a menudo. Por ejemplo, este de aquí, el cerebelo. Está justo detrás del cerebro y obviamente el cerebro es mucho más grande, pero también ayuda muchísimo a la coordinación del habla. Es como un pequeño cerebro que también ayuda. Luego tenemos la médula espinal, que ya la mencioné. Partes craneales tenemos el vago, por ejemplo, que sería como si fuera una parte especial de la espina dorsal. Luego tenemos un montón de nervios por todo el cuerpo, como lo veis en la imagen, más nervios, más nervios, más nervios. Y bueno, si realmente en esta imagen estuvieran todos los nervios pues del cuerpo humano, que los representan azul, pues todo el cuerpo estaría azul, porque no hay ninguna parte del cuerpo que no tenga un nervio. ¿Sabes? Necesita un montón de nervios. Entonces estos son los órganos principales: el cerebro, la médula espinal y el cerebelo, ¿vale? Luego tenemos todos los demás nervios que lo que hacen es trabajar como trabajan las neuronas, como ya dije, con neurotransmisores. Y estos nervios están recubiertos por un montón de células
para como si fueran una especie de cable aislante, porque ya hemos visto pues que todo, tanto los nervios como el cerebro, como el cerebelo, como la médula espinal, todos están recubiertos o están conformados por células. Y aquí tenemos otro pequeño, muy pequeñito órgano que se me olvidó mencionar, que es como si fuera parte del cerebro, que es el tronco del encéfalo. El encéfalo es como otro pequeño cerebro, muy similar al cerebelo, que está justo debajo del cerebro. Este amarillito pequeñito que lo vemos por ahí, ¿vale? Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces vamos a ver las partes del sistema nervioso. El sistema nervioso, ya vimos los órganos del sistema nervioso, pero es muy diferente las partes del sistema nervioso, porque está dividido en dos. El sistema nervioso central, que bueno, sería el cerebro prácticamente y la médula espinal, bueno, y también junto el cerebelo y el encéfalo, ¿vale? Son los órganos en sí. Estos son los que dan las órdenes, los que realmente tienen importancia, ¿vale? Luego tenemos el sistema nervioso periférico, que serían todos los nervios que están dispersos por todo el cuerpo, ¿vale? Entonces, como dije, el sistema nervioso central da todas las órdenes, y el sistema nervioso periférico transmite las órdenes a los músculos, o al corazón, o a los pulmones, o al órgano que se necesite. Luego, ¿cómo funciona el sistema nervioso? Esta imagen que veis aquí es porque tenemos, pues, la conexión entre dos neuronas, ¿vale? Obviamente no es así, es mucho más simplificado. Pero la conexión entre dos neuronas, ¿por qué? Porque cada neurona, tenemos que aprender, que tiene como un apéndice. Estos son los apéndices, este es el de una neurona y este es el de la otra neurona. Entonces, el apéndice de la primera neurona, lo que va a hacer es, por ejemplo, quiere transmitir una información, le quiere contar, digamos, como si fuera contarle algo a la otra neurona. ¿Y qué hace? Van los neurotransmisores, los que ya os conté, en forma de impulsos eléctricos o impulsos nerviosos, van súper rápido. ¿Qué pasa? Que ese tipo de neurotransmisor se va a liberar en este espacio de entre las dos neuronas. Y en este espacio, lo que van a hacer los neurotransmisores es simplemente como si fuera un puente, como si fuera un transbordo en el metro. Viajan al otro apéndice de la otra neurona y van a la otra neurona. Y la otra neurona ya tiene la información que la primera neurona le quería pasar. Esto no solo pasa también con neuronas, esto pasa con nervios, con conexiones, es lo mismo, ¿no? Pero es súper alucinante porque eso es una escala súper pequeña, ¿vale? Es muy pequeña. Luego, los impulsos nerviosos que llegan los neurotransmisores no solo pues se quedan en la otra neurona, sino que pasan a otra cadena y a otra y a otra y a otra, y así, bueno, muchas, y así todo en cuestión de segundos, bueno, no, ni siquiera segundos, milisegundos, todo el cerebro se puede dar cuenta de que está pasando hay una acción en el exterior y tienen que reaccionar al respecto. Entonces van a liberar otro impulso nervioso para que, bueno, todas las células del órgano afectado reaccionen en consecuencia. Y bueno, no solo tenemos mucha gente, pues si yo le pregunto qué células tiene el sistema nervioso, o sea, el cerebro, por ejemplo, digamos, para no complicarlo mucho, pues con total confianza y seguridad dirían que las neuronas. Y sí, bueno, es verdad, las neuronas son la base del sistema nervioso. Pero si yo te muestro esta imagen, ¿tú qué crees? ¿Esto es una neurona o es otra cosa? Esto no es una neurona, esto es otra cosa diferente, es un astrocito. ¿A que no te sonaba de nada? O las células de Schwann. O los oligodendrocitos. Madre mía, que casi no me sale. Hay muchas células más en el sistema nervioso. Y vamos a explicarlas, mirad. Las neuronas las tenemos, pues se encuentran en el cerebro y en la médula espinal, y son prácticamente las amas, las que dicen qué hay que hacer, las que sueltan los impulsos nerviosos, las guays. Pero las neuronas no serían nada sin los astrocitos, ¿vale? Aunque las neuronas se encuentren en el cerebro y den todos los impulsos nerviosos y las órdenes y se transmitan con las otras neuronas o órganos del cuerpo, los astrocitos alimentan y protegen a las neuronas. Ay, madre mía, que se me lía esto.
alimentan y protegen a las neuronas. Esto es un astrocito, mira, mira, mira qué bonito. Las neuronas, ¿vale? Pues tienen un nombre, pues guay, neuronas, suena guay. Pero astrocito también es un nombre que tiene un significado bastante chulo, porque astro significa estrella. Y bueno, cito de célula, entonces es que míralo, es una estrella, es una célula estrellita. Vale, fuera de bromas. Los astrocitos tienen un montón de ramificaciones más. ¿Qué hacen estas ramificaciones? Pues lo que hacen simplemente es que se conectan con las conexiones de las neuronas. ¿Qué pasa? Que como os dije que las neuronas pues se tenían dos conexiones entre ellas, los apéndices que tienen, pues a veces no solo hay dos, hay un tercero, y ese tercero no es de otra neurona, sino que es de un astrocito. El astrocito lo que hace es facilitar mucho el contacto de los neurotransmisores al pasar de un lado del puente, digamos así, al otro lado. ¿Por qué? Porque cuando los neurotransmisores vienen de una neurona, del brazo de una neurona, y van a pasar por el puente al otro y hacen su efecto en la siguiente neurona, ¿qué pasa? Que a veces los neurotransmisores son un exceso, porque se quedan en este espacio del medio un montón que ya no se necesitan. ¿Qué pasa? Si no se retiran de ahí, pueden hacer que su efecto sea muy excesivo y que hagan un daño a la neurona siguiente. Para eso está la tercera conexión del astrocito. El astrocito lo que hace es, tiene unas moléculas especiales en su propia conexión, en su propio apéndice, que lo que hace es absorber a los neurotransmisores sobrantes, que no les interesa más. Entonces, ¿eso qué hace? Lo que hace es que los adentra en el núcleo y con sus mitocondrias lo que hace es reciclar todos esos neurotransmisores para volverlos a reutilizar en alguna otra función que necesite. Por ejemplo, yo que sé, reparar la pared celular o construir mejor citoesqueleto. Es fascinante. Entonces, esto es lo que hacen los astrocitos. Y sin los astrocitos, las neuronas podrían tener un gran problema y los impulsos nerviosos no se transmitirían bien, lo que quiere decir que no funcionaríamos bien. Hay muchas más neuronas que astrocitos en la cabeza, sin embargo, sin los astrocitos habrían muchísimo menos neuronas, así que os quede claro. No solo los astrocitos hacen lo que os acabo de contar, sino que también son una gran reserva de azúcar. Probablemente ya sepas que el cerebro es de los órganos que más glucosa, o sea, azúcar, necesita. Eso no quiere decir que te tengas que hinchar a chuches. Pero lo que sí quiere decir es que tienes que tener una dieta sana y balanceada. El caso es que los astrocitos tienen una gran reserva de azúcar dentro, por aquí, lo que sería en su citoplasma. Y si el flujo de sangre que va al cerebro no da abasto para, pues, darle al cerebro todo el azúcar que necesita para poder, pues, hacer el trabajo de pensar, de pensar, los astrocitos pueden ser como si fueran una reserva de grasa en el cuerpo normal. Entonces liberan ese azúcar que tienen para que las neuronas puedan trabajar mejor. Y los astrocitos no solo pueden dar un aporte de azúcar a las neuronas, sino que también, si ven que una parte del cerebro, por eso son tan alargados, para que puedan abarcar con muchas neuronas, si ven que una parte del cerebro tiene pues mucha actividad cerebral, por ejemplo cuando estudias, pues una parte en especial del cerebro pues empieza a trabajar muy fuerte, pues ¿qué pasa? Que los astrocitos pueden redirigir el flujo de sangre más especialmente a su zona para que las neuronas de allí puedan tener, digamos, más combustible para poder trabajar. O sea que los astrocitos alimentan, regulan la alimentación y también distribuyen toda la sangre para las neuronas. Y sin los astrocitos, toda la sangre, bueno, estaría pues dispersada por lados que no debería estar y, bueno, simplemente no podríamos pensar tan bien. Pero no nos quedamos en los astrocitos, así sean muy bonitos, porque también hay otras células que son muy importantes. Están las células de Schwann y los oligodendrocitos. Vale, lo dije bien. ¿Qué hacen estas células? ¿Por qué las he puesto juntas? No porque me haya faltado el espacio, no, creo que no. Sino que porque son células muy similares. Lo que pasa que las células, los oligodendrocitos, actúan en el cerebro y las células de Schwann actúan en los nervios, ¿vale?
Entonces los oligodendrocitos son como una célula, una especie de bolita con un puntito dentro, como si fueran una célula común y corriente, pero nada más lejos de la realidad. Los oligodendrocitos se encargan de producir una sustancia especial que se llama la mielina. Esto tiene que quedar muy claro, la mielina. Esta mielina lo que hace es arraigarse a las ramificaciones de la neurona. Por ejemplo, imaginemos que esto es una neurona, que no es verdad, que es un astrocito, pero imaginemos que es una neurona. ¿Qué harían los oligodendrocitos? Pues producir la mielina, que se arraigaría la mielina a las ramificaciones de las neuronas para proteger los impulsos nerviosos de cualquier otra amenaza exterior. ¿Por qué? Es como si fueran una especie de cable aislante, como el cobre de los cables normales, los cables que utilizamos todos los días. Pues es como si fuera un aislante que protege a los impulsos nerviosos de desviarse o sufrir daños en el camino que puedan alterar la información. Eso lo hacen tanto las células de Schwann como los oligodendrocitos. Sin embargo, la única diferencia es que las células de Schwann son un poquito más alargadas y viven pegadas a las ramificaciones de las neuronas, y los oligodendrocitos viven pues por su cuenta, son como independientes. Además, las células de Schwann, eso tiene que quedar muy claro, actúan en los nervios, y los oligodendrocitos actúan en el cerebro mismo, ¿vale? Pero son diferentes. Entonces eso es lo que hacen: producir la mielina para aislar para hacer un cable aislante, impulsos nerviosos, ¿vale? Para que viajen bastante bien y más rápido. Luego vamos a ver las funciones del sistema nervioso. Ay, ¿qué es esto? Bueno, ya empezamos. Ahora sí. Las funciones del sistema nervioso. La principal función del sistema nervioso, bueno, es que el cuerpo pueda moverse. Y en esto hay que hacer un gran énfasis, porque sin el sistema nervioso, sin tener todas las órdenes y coordinación que el sistema nervioso, en especial el cerebro, nos da a todo el cuerpo, por ejemplo, el corazón no latiría o no podríamos correr, simplemente seríamos un cuerpo sin vida, porque no habría una coordinación. Entonces, también la otra función del sistema nervioso pues es poder pensar, tener pensamientos, tener mente, porque cuando tú estudias, por ejemplo, pues quieres resolver, yo qué sé, una ecuación, pues tú no vas a poder, no puedes utilizar el sistema nervioso que se utiliza para correr, ¿no? Tienes que pensar tú mismo qué da la operación que necesitas. Entonces, estas son las dos funciones del sistema nervioso. Luego, los movimientos, esto también hay que aclararlo, se dividen en dos partes. Más bien, sí, dos tipos, diríamos. Los movimientos voluntarios, que, por ejemplo, si yo quiero correr, pues puedo correr porque quiero, sí, porque quiero, ¿sabes? Porque mi cerebro lo ordena, es una orden controlada. O levantar un brazo, o hacer lo que sea que tú quieras, ¿sabes? Cualquier acción. Y luego están los movimientos involuntarios. Por ejemplo, tú no tienes que estar pendiente o pensar, o que no se te olvide hacer tu corazón latir. Tú no puedes estar todo el rato pensando en eso, ¿no? El corazón late por sí solo. Tú no puedes parar tu corazón si quieres. No puedes hacer eso. Eso hay un mecanismo por detrás que lo hace solo. Entonces eso es un movimiento involuntario. Por ejemplo, hay mucha gente que argumenta que los pulmones... Otra vez esta cosa, madre mía. Ahora sí. Que los pulmones son un movimiento involuntario, pero realmente tú sí puedes contener la respiración. Así que es un movimiento voluntario, no es involuntario, porque tú puedes parar de respirar si quieres. Otro movimiento involuntario, bueno, por ejemplo, la digestión. Es verdad que tú puedes comer y tú puedes masticar y eso es un movimiento voluntario, pero la digestión, el que, por ejemplo, cuando la comida baja por el esófago, es un movimiento involuntario. El esófago solo tiene que hacer que la comida baje hacia el estómago. Estos son los movimientos involuntarios. Y finalmente vamos a ver las enfermedades que puede sufrir el sistema nervioso. El sistema nervioso, hay que diferenciar esto bastante. Porque el sistema nervioso, hay dos tipos principales, digamos, de enfermedades que puede sufrir el sistema nervioso. Y unos serían los trastornos mentales
y otros serían las enfermedades físicas en sí. Entonces los trastornos mentales, por ejemplo, serían como la enfermedad de Alzheimer, que la tenemos por aquí, porque el Alzheimer te afecta directamente al cerebro, puede tener una causa física, no se sabe, pero lo que hace es que simplemente te daña la mente, no puedes actuar, no tienes conciencia, digamos ya. Pero sus consecuencias pueden ser físicas también. Por ejemplo, el que no puedas caminar por ti mismo, ¿no? Luego están las enfermedades físicas, digamos, aunque el Alzheimer también es físico, pero las físicas que simplemente afectan a los nervios o a algún órgano o a las neuronas, como por ejemplo la esclerosis múltiple. No se sabe realmente cuál es la causa de la esclerosis múltiple, pero lo que sí realmente sabemos es que una de las causas que más probable sea es que el sistema inmunitario, debido a una enfermedad autoinmune, ataca a los nervios que tenemos por todo el cuerpo, pensando que son un patógeno enemigo o un tumor, y los ataca como si fuera un patógeno. Esto es por un mal funcionamiento de la tiroides. La tiroides controla, casi todo el sistema inmunitario y a qué ataca. Entonces, un mal funcionamiento de la tiroides lo que hace es producir células inmunes que atacan a tus propios órganos, en este caso los nervios, y esos nervios, la mielina, que ya os comenté antes, se daña, porque atacan a los oligodendrocitos y a las células de Schwann. Entonces, así los nervios no tienen este aislante, y lo que pasa es que los impulsos nerviosos van mucho más lentos, y pues de los síntomas puede ser, por ejemplo, que no te reaccione un músculo o tener fatiga en los músculos, porque simplemente no tienes ese recubrimiento y el impulso no se capta. Entonces esa es una de las causas más probables de la esclerosis múltiple. También tenemos la enfermedad de Parkinson, que sería también otra enfermedad mental, esclerosis lateral amiotrófica, que sería algo así como una esclerosis múltiple, y la enfermedad de Huntington. Y bueno, esas son las enfermedades más comunes del sistema nervioso. Entonces, reflexión. Tenemos que cuidar muy bien el sistema nervioso. Y la tiroides también. La tiroides, para los que no lo sepan, es una glándula que tenemos por aquí en la garganta, lo que sería. Y la tiroides, hace muchísimas cosas, desde producir hormonas a controlar tu sistema inmune. Bueno, es súper interesante, ya dedicaré probablemente un vídeo a la tiroides, pero lo que tenéis que tener en cuenta es que la tiroides es un órgano muy importante y que si se cuida mal la tiroides, pues, o sea, teniendo una dieta que afecte a la tiroides, pues la tiroides puede resultar produciendo células inmunes no deseadas que ataquen a tu propio cuerpo, y puede derivar en enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple, que dañen tus nervios. Entonces eso primero. Luego también hay que cuidar bastante la alimentación de las neuronas, porque el cerebro, cuando se consume muchísima grasa en exceso o azúcar en exceso, el cerebro también pues no da abasto para consumir todo ese azúcar. Entonces, ¿qué pasa? Que el cerebro, cuando se genera, un paro cardíaco o algo así, pues el cerebro se satura y da pie a un derrame cerebral. Así que el cerebro es de los órganos más cuidados en el cuerpo. Yo diría que con el corazón y los pulmones es de los órganos más importantes de tu cuerpo. Obviamente no podríamos sobrevivir sin el hígado, pero yo diría que aunque el hígado hace una función excelente en el cuerpo, el cerebro, si no tuvieras cerebro, es muy, muy difícil pensar tener un mundo así. Es imposible prácticamente. Entonces espero que hayáis aprendido la lección y que realmente cuidemos nuestro cerebro, porque es un órgano, es tan importante que hasta Dios, al diseñar el cuerpo humano, lo recubrió con esta coraza de cráneo, que yo no sé cuántos milímetros de grosor tiene, pero es muy difícil que se te dañe el cerebro así por algún golpe exterior al tener el cráneo, porque está muy bien protegido el cerebro. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, espero que hayáis aprendido del cerebro cosas que no sabíais, un montón de células que tampoco conocíamos, de las neuronas, aparte de las neuronas, los astrocitos y las células de Juan. Y bueno, ese ha sido el vídeo de hoy. Hasta la próxima.